Saludos fraternos desde su canal cristiano La Palabra. Continuamos transmitiendo desde San Salvador, la capital de la República de El Salvador en Centroamérica. Hoy que ya pasó lo que comúnmente dicen las gentes, la Semana Santa. El tema de hoy es: ¿qué pasó después de la resurrección de Jesús? Ese sería el tema. Por favor, únanse conmigo solamente en un texto bíblico, en Lucas, en el capítulo 24, 32. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Estos son aquellos que iban camino a Emaús. Usted lo puede leer en los versículos anteriores. Versículo 33. Y levantándose a la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos. O sea que ya no eran 12 discípulos, ¿verdad? Porque uno ya se había ahorcado. Y dice, y a los que estaban con ellos. O sea que los 11 discípulos y otras personas más estaban ellos, como se dice en otros textos bíblicos, en otros evangelios, que por temor a los judíos se habían escondido, porque temían ellos que lo fueran a matar también. Versículo 34, que decían, se oía lo que la gente murmuraba: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón, o sea, a Pedro. Pero después de su resurrección, empezó el Señor Jesús a aparecérsele a sus discípulos. Y vamos a leer y vamos a ponerles en las Escrituras, digo, de arriba en los textos, los 10 diferentes apariciones de Cristo en el período comprendido entre su resurrección y su ascensión. Porque hoy lo que estamos viendo, el tema es qué pasó después de la resurrección. Entonces, se les apareció Jesús a varios de ellos. Bueno, para ver bíblicamente lo que estamos hablando, por favor, lea usted cuando se le apareció a María Magdalena en la tumba. Vamos a poner arriba el texto bíblico que lo comprueba. En Marcos 16, 9 dice, arriba: habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Ya tenemos la primera aparición. La segunda aparición, no se olvide que son 10. La segunda dice, a las mujeres en el camino. Bueno, veamos cuándo fue. Arriba sale Mateo, capítulo 28, versículo 9 en adelante. Y dice, versículo 9, he aquí, Jesús le salió al encuentro diciendo, salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús
les dijo: no temáis, id, da las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y ahí me verán. Entonces ya hay una información de parte de las Escrituras que se les apareció a estas mujeres. Bien, la tercera aparición a los discípulos en el camino a Emaús. Vamos a leer en Lucas 24. Es largo el texto porque es del 13 al 32, pero si ustedes lo leen en su Biblia, porque es muchos versículos, no se olvide que pues como número 3, aparición número 3 a los discípulos camino a Emaús, es mucho texto y es difícil ponerlo. Otro, la cuarta aparición a Pedro, y dices en Lucas 24:34, que es la base del texto que tenemos hoy, en donde dice que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Perfecto. La quinta aparición a los 10 de los 11 discípulos. Aquí estaba ausente Tomás. Igualmente, mis queridos hermanos, es bastante largo el texto porque está desde el versículo 24, capítulo 24, desde el versículo 36 y 43. Pero solo les voy a dar unos 3 textos para que nos orientemos. Dice en el capítulo 24, versículos 36: mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu. Pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y sigue los textos. Pero ahí usted puede comprobar de que sí se les apareció a los 10. En esa ocasión no estaba Tomás. Vamos a ver si a poner más textos bíblicos en Marcos, en el capítulo 16 y en el versículo 14. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. La sexta aparición a los 11 discípulos, ahí sí ya estaba Tomás, fue 8 días después. Hoy el número 6, aparición número 6, se les aparece a todos, incluyendo a Tomás. Bien, entonces está en Juan capítulo 20, del 26 al 31. Como les digo, los textos son muchos para ponerlos en la pantalla y se nos va a llevar mucho tiempo, dado que este es un estudio de apenas 20 minutos. Pero la base usted ya la va a tener. Oiga lo que dice Juan capítulo 20, versículo 26. 8 días después que se les había aparecido a los 10, estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Hoy sí estaba Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros.
así como les había dicho anteriormente. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino cree. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Amén. Esos somos nosotros, que sin haberlo visto, hemos creído que Él resucitó. Perfecto. Aparición número 7. A los discípulos a la orilla del mar de Galilea. Repito, eso está en Juan, capítulo 1, capítulo 21. Juan, capítulo 21, versículo de 1 al 25. Y como verán, es muy extenso. Pero era cuando estando ellos ya, que el Señor ya había resucitado, ya se dedicaron ellos a trabajar. Mire lo que vamos a darle por lo menos una orientación. Versículo 1. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos, dice, junto al mar de Tiberíades, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Entonces, ahí puede ver usted que se les apareció a sus discípulos por 7ª vez. Aparición número 8. Número 8. A más de 500 discípulos. Y esto lo podemos ver en primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 6, donde dice, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Aquí está narrando Pablo a los Corintios acerca de Jesús. También se le apareció a Jacobo. Vamos a verlo siempre en primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 7. Todo sale arriba. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Esas fueron las apariciones que fue dando el Señor Jesús durante ese lapso. Después de haber resucitado, se les fue apareciendo, se les fue apareciendo. Y la aparición número 10 a los apóstoles, tan pronto Él ascendió hacia los cielos. Vamos a tratar de poner por lo menos lo más básico, porque son desde el Hechos capítulo 1, desde el versículo 3 al 11. Es bastante extenso, pero esto les va a servir a ustedes de guía por si quieren verlo en sus Biblias. Dice así, Hechos capítulo 1, versículo 3 en adelante. 3. A quienes también, después de haber padecido, Jesús se presentó vivo, con muchas pruebas indubitables, no hay dudas, apareciéndoseles durante 40 días, hablándoles acerca del reino de Dios. O sea que el Señor Jesús, después de haber resucitado, siguió enseñándole a sus discípulos. Y el tiempo ese, después del tiempo de su resurrección, duró 40 días. En ese intervalo de días fue que se les apareció a unos, a otros, en una ocasión, en otra ocasión, en esta y la otra. Pero aquí, en Hechos, está la comprobación total. Y dice, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y dice en el versículo 4, y estando juntos,
les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí. ¿Cuándo sucedió esto? Fíjese bien, en el día de Pentecostés. En el día de Pentecostés sucedió eso. ¿Y sabe usted qué quiere decir penta? Penta quiere decir 50. O sea, el Señor Jesús, después de su resurrección, se le estuvo apareciendo a sus discípulos en intervalos así y asá, que duró ese tiempo 40 días. En este momento, en Hechos capítulo 1 y en el versículo 3 al 11, ya el Señor se va para los cielos y les dice que se esperen. Allá habían pasado 40 días, dice. Y les dice que se esperen en Jerusalén, porque muy pronto, entonces quiere decir que dentro de 10 días se iba a manifestar el Espíritu Santo sobre ellos, que es lo que la palabra de Dios dice, la promesa del Padre. Les dice a ellos que yo se los dije a ustedes. Entonces fue eso en el día de Pentecostés. Así que usted puede ver que hubieron 10 apariciones que el Señor Jesús, o sea, a los apóstoles y discípulos, otros que anduvieron con él. Y entonces en este capítulo 1 de Hechos dice que se le aparecieron a más de 500. Pero habrá una próxima aparición, y usted ya sabe cuál es, ¿verdad? Para que usted vea que eso el Señor les habló en Mateo, en el capítulo 24 y en el versículo 30, donde dice: entonces le está contando el Señor Jesús lo que va a pasar. Aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Que nosotros, la Biblia lo menciona, esa será la segunda venida de Jesús a esta tierra. Pero hoy no va a venir como manso y humilde como corderito. Hoy dice que va a venir con poder y gran gloria. Entonces 10 veces se les apareció a sus apóstoles y discípulos, y a nosotros estamos por verlo en aquel gran día glorioso. Dios bendiga mucho, y preparémonos pues, estemos atentos para cuando el Señor, si Él lo ordena, aparecerá y nos orientará. Hoy estuvo en sintonía con el canal cristiano La Palabra.